Porque queremos hablar de entrada con él de impuestos. Muy buenos días, señor Garamendi. Yo le Muy veo. Buenos días, Susana. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, buenos días. Digo que le quiero preguntar lo primero por la recuperación de ese impuesto de plusvalía municipal que nace entre serias dudas legales por la fórmula del decreto ley. Y el caso es que Hacienda nos da a elegir dos fórmulas de cálculo. ¿No cree que debería aplicarse de forma automática la más ventajosa para el contribuyente? Bueno, eso en cualquier caso, pero hay una paradoja en todo esto, y es que sabemos que se ha aplicado de una forma totalmente indiscriminada. Realmente incluso los alcaldes admiten que ha sido así, pero hasta que los juzgados, hasta que los jueces no han dicho que esto era auténticamente injusto, acá nadie ha levantado el pie del acelerador. Claro. Es decir, lo digo porque... Y encima nos despertamos el fin de semana con una noticia en el sentido de decir, no os preocupéis que lo arreglo mañana, y todo el mundo aplaudiendo en la sala. Yo sinceramente no lo entiendo bien, porque si han reconocido que se estaba haciendo mal, hombre, alguna pequeña culpabilidad tienen sobre este tema todos los ayuntamientos de España durante tantos años, ¿no? Entonces, que nos quieran cambiar de golpe y ahora sea una fórmula doble, efectivamente coincido contigo en el sentido que en cualquier caso debiera ser lo que lo más ventajoso para en este caso el ciudadano. Y luego hay algo que también vamos a aclarar. Cuando alguien vende una casa, paga también directamente la plusvalía a través del impuesto del IRPF. Claro, o sea, lo digo porque aquí nos meten impuestos por todo. Claro. Bueno, y además se presume que quien compra y vende una casa en el plazo inferior de un año está especulando. No sé si eso es mucho suponer, porque, en fin, puedes comprar una casa y luego darte cuenta que no puedes pagarla o divorciarte, ¿no? Pues es muy triste los dos planteamientos que ha dicho. ¿Claro? Pues no puedes pagarla, te tienes que divorciar y encima tienes que pagar. O sea, lo digo que esto es un poco lo que estamos viendo. Triple pero también castigo. Nos van a cobrar por las carreteras. Vamos a acabar como con el llanero solitario, que nos van a cobrar por respirar. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Pues le quiero preguntar por esa, en fin, propuesta del ministro Escrivá que da una vuelta de tuerca y sube al 0,6 el incremento de las cotizaciones. Sería una década para pagar las pensiones de los boomers. 2/3 de ese dinero les correspondería ponerlo a ustedes, a los empresarios, y el resto a los trabajadores. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, 2/3... hoy por hoy, va a decirlo, sobre esa subida. Pero la empresa paga muchísimo más que lo que paga el trabajador. Es decir, eso para que quede claro. Y luego además que normalmente cuando va sobre el trabajador acaban los convenios colectivos porque lógicamente los salarios no se pueden devaluar. Eso está más claro que el agua, ¿no? Es decir, yo creo que hay un tema que nosotros lo hemos planteado. Primero, nos lo han presentado de golpe y pretenden que demos la aprobación en 10 días. Esa es la primera. Segunda, hemos dicho que queremos los datos, queremos el mapa completo y no solo que me digan ahora es tanto, sino se van a destopar o no las pensiones, por ejemplo. Esa es una pregunta. Pues entonces ya no es el 0,6, es el 30 o lo que fuera. Siguiente, las cotizaciones sociales en España son un 30% más caras que en el resto de Europa. Ese es un dato también muy importante a tener presente, porque luego hay que ser competitivos, luego tenemos que exportar, luego hay que internacionalizar los temas. Entonces, sinceramente, vamos a estudiarlo, estamos viéndolo, pero hombre, lo vemos complicado y sobre todo cuando pensamos en pequeñas, medianas empresas y hoy en día con la tormenta perfecta, los precios disparados de la energía, etcétera, etcétera. Es decir, pues esto que acabo de comentar de impuestos de un tipo y otro, el transporte que está preocupadísimo con ese impuesto de las carreteras, etcétera, 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 pues hombre, no es el momento más adecuado en estos momentos cuando además hay una carestía de materiales, una subida enorme, por ejemplo, la construcción de los materiales, etcétera, pues un coste mayor. Y pensemos especialmente, insisto, en pequeñas y medianas empresas donde esto realmente puede ser un mazazo muy importante para ellas. Pues, como consecuencia de la suma de todo, claro. Pues el gobierno quiere cerrar el acuerdo el lunes que viene. Me da la sensación de que lo ve complicado usted. Pues me parece muy bien, pero ¿qué quieres que le haga? Es decir, yo tengo claro una cosa, nosotros no tenemos derecho de veto de nada, y lo digo claramente, pero hombre, tenemos el derecho a decir que no nos convence, es decir, eso siempre tendremos el derecho. Estamos hablando de un tema muy importante, estamos hablando del futuro de todos, de las pensiones, hombre, y no tiene mucho pase, lo digo sinceramente, el que me den unos papeles hace una semana donde
parte de la prensa o alguna parte de la prensa, y yo os decía que algunas periodistas voy a contratar porque tienen más datos que nosotros. Nosotros la semana pasada nos encontramos con la prensa de datos que yo en la mesa no tenía. Y entonces resulta que dentro de 5 días tengo que decir que sí. Hombre, seamos un poco más serios. Pues espero que tenga ya todos los datos, porque se quejaba la semana pasada efectivamente de que tenía apenas un folio y medio y que los periodistas manejábamos más información. No sé si a estas alturas, y ya que hablamos de la reforma laboral, se ha hecho con el diccionario que le aclare de una vez las diferencias entre derogar, modificar, transformar o cambiar, porque hay que ver la confesión de la ministra Yolanda Díaz, hablando de amuleto, de fetiche. Escuche. ¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. Una cosa es el fetiche político y otra cosa es lo que vamos a hacer. No vamos a tocar el despido. Por tanto, es una reforma equilibrada. ¿Se van a mantener? Yo entiendo que los sindicatos pidan una cosa y los empresarios otra. Pero créame que yo sé que las dos partes están trabajando con seriedad para solventar este problema. Esto es como un divorcio. ¿Uno se quiere divorciar o no? Pues ya está. Si las partes quieren el acuerdo, créame que va a haber acuerdo. Bueno, volvemos al ejemplo del divorcio, pero el caso es que, oye, 3 años y para que luego nos cuenten que todo esto es un fetiche, ¿no? Pues bueno, no sé, yo por eso a mí me gustaría que sinceramente nos lo aclaren, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es un trofeo político. Es decir, yo creo que esto, de nuevo, va a ser un tema bastante serio y vamos a ver si llegamos a un acuerdo, pero también lo digo y lo vengo insistiendo. Nosotros sabemos lo que pide Europa y Europa no está en la línea que estamos midiendo en la mesa. Lo digo claramente. Y por supuesto, nosotros vamos a trabajar en intentar bajar esa temporalidad, que hay que intentarlo. Tenemos que trabajar en ver cómo la gente joven tiene acceso al empleo, que también es así. Pero también lo digo con claridad, cuando hablo de la temporalidad, y son datos que están ahí, los venimos repitiendo, la temporalidad pública es 10 puntos superior a la privada. Pero es que es 10 puntos, es decir, en la privada es el 22% y en la pública es el 32%. Esto está como en el teletrabajo. Nosotros hemos firmado la ley de teletrabajo, las empresas estamos gestionando el tema de los ordenadores, las sillas, etcétera, en las casas de los trabajadores, y yo no creo que hoy por hoy a los funcionarios les hayan puesto absolutamente ninguna mesa, ninguna silla, ningún ordenador, ni nada, porque no hay en la función pública una ley del teletrabajo. Es decir, pues yo en este caso digo lo mismo, es decir, nosotros estamos haciendo los deberes, pero claro, a veces se nos piden cosas y se lanzan mensajes de clave política que lo único que hacen, y lo digo sinceramente, es retraer a la gente, por ejemplo en este caso de contrataciones, ¿no? Dice, nosotros sabemos lo que nos pide Europa. ¿Qué nos pide exactamente Europa respecto a la reforma laboral? Europa nos está pidiendo 2 cosas. Una, que tenemos que ver cómo somos capaces de rebajar la temporalidad en España, que es verdad que el propio mapa laboral en España, por ejemplo a través del turismo, por ejemplo con el tema de lo que son las vacaciones en Semana Santa, etcétera, pues provoca mayor temporalidad, pero es verdad que tenemos más temporalidad que en Europa. Y nos dice que tenemos que ver cómo atajamos esa brecha desde el punto de vista del paro de la gente joven, que es un problema en España, y es que es un auténtico problema, donde también tendrá que hablarse de formación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está diciendo Europa, porque Europa también habla permanentemente de la flexibilidad que tienen que tener las empresas para adaptarse, y de eso yo aquí no estoy oyendo nada. Y sin embargo, cuando oyes a los comisarios, y nosotros también yo siempre lo digo, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, y estamos en Business Europe y sabemos lo que hay en otros países. Bueno, pues lógicamente nosotros queremos que nuestras empresas sean competitivas, y la forma también, por ejemplo, cuando siempre dice que nuestras empresas tienen que crecer, porque uno de los problemas de España es que tenemos empresas muy pequeñas, pequeñísimas. El sistema también es que las empresas tengan esa flexibilidad para poder crecer o para poder ajustarse a los malos tiempos como nos pueden venir, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Y ahí la filosofía de los ERTE podría funcionar, ¿no? Porque es algo que defiende Escrivá, sí. Crear un fondo que incluso podían pagar con fondos europeos para que las empresas en crisis pudiesen, en un momento dado, pues tener a los trabajadores subvencionados sin necesidad de despedirles. Sí, pero por ejemplo, fíjate, los ERTES, ¿no? Parece que es un invento de ahora. Los ERTES son de la reforma laboral de Fátima Báñez. Sí, o sea, los ERTES son de la reforma laboral del 2012, que por la cierto, denostada esa reforma laboral. Eso es, pero, por cierto, que nos han salvado ahora a todos. Es que, pero los ERTES
como otras cosas de aquella reforma, es porque en vez de venir los hombres de negro a España, España fue a Europa y dijeron, mira, si hacéis esto no vienen los hombres de negro, como pasó en Portugal. Es decir, que la reforma que se hizo, por supuesto que puede ser mejorada, sí, que tenemos que trabajar, ver en estos puntos cómo podemos mejorarlo, también. Yo no estoy diciendo que no, pero los ERTEs concretamente vienen de lejos. ¿Cuál es el problema? Que si ahora empezamos a hablar de esos nuevos ERTEs, pero nos pasan para un artículo 40 páginas o 30 o no sé cuántas son, realmente lo que estamos es constriñendo o haciendo una rigidez que justamente esos ERTE están para todo lo contrario. Es decir, es que el tema laboral es como muy técnico, ¿no? Lo digo porque incluso yo afortunadamente tengo muy buenos técnicos, mucho mejores que yo, que no lo soy. Pero claro, llega un momento donde en teoría el ERTE es lo que hemos visto, pero si lo queremos cambiar podemos justamente conseguir lo contrario de lo que pretendemos. Si, por ejemplo, decimos que absolutamente cada vez que se pide un ERTE tiene que pasar por trámites administrativos, incluso del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que tenemos que ver, porque lo importante también es mantener esa flexibilidad que nos dice Europa que hay que seguir teniendo. La flexiseguridad, que tanto envidiamos a los países del norte de Europa. Cuidado, que también es seguridad para el trabajador, en la cual estamos de acuerdo. Lo digo para que quede claro, porque otros los temas que se está vendiendo, porque somos muy malos, es la temporalidad se está igualando a lo que se dice la precariedad. Y no siempre la temporalidad es precaria. Es decir, hay contratos, no sé, por ejemplo, en los bolos de la música, los músicos tienen un contrato por día. Y es que es así, y siempre ha sido así, porque y si pongo el ejemplo, no sé, gente que pueda trabajar en el Rocío, no sé, que son 3 días, no va a tener un contrato indefinido por 3 días, claro, por los 365, es decir, lo digo, o las rebajas de Navidad, que estamos hablando de miles de contratos bien pagados que están dentro de sus convenios. Campañas muy cortas. Son contratos temporales que habrá que evaluar, pero no son precarios. Y lo último que también, por ejemplo, nos habíamos encontrado es, bueno, solo se puede hacer contratos temporales al 15% de la plantilla. ¿Y qué hago yo con una plantilla de 7 tíos? O de 7 personas, perdón por exponerlo mejor. Bueno, pero eso ya ha quedado descartado, parece. Por la mitad. Parece que ha renunciado Yolanda Díaz a esa propuesta, que los sindicatos dicen que no era suya, que ellos en ningún momento lo pidieron, no querían topar, digamos, a las empresas. Muchísimas gracias, señor Garamendi. Estaremos, pues muy pendientes de esa negociación, ojalá de buenos frutos, por el bien de todos. Ojalá. Muchísimas gracias, Susana. Muy buenos días. Hasta pronto. Pero no podríamos, Susana, acabar con la temporalidad, acabando con la estacionalidad. El verano, que uno se coja